Corazón que cada predicador sienta que al momento de predicar, él predica de parte de Dios y delante de Dios. Amén. Yo, hermano, entiendo y me atrevería a decir que Satanás sería capaz de crear una ciudad bella, tranquila, donde no haya vicios, droga, mentiras, engaños. Él sería capaz de crear una ciudad con esa característica solo con el fin que la cruz de Cristo no sea nombrada. Porque la cruz de Cristo, mis hermanos, no es la misma cruz que Jesucristo nos dice que tomemos, sino que la cruz de Cristo es una cruz bella, gloriosa en todo su esplendor. Señor. Y hoy quiero que supongamos, mis hermanos, que tú y yo partimos de esta tierra, vamos a la presencia de Dios y que Dios nos pregunta, ¿por qué yo debería dejarte entrar al reino de los cielos? ¿Qué le diríamos o qué le dirías tú? Entendiendo que a la luz de la palabra, si nos examinamos, dice la Escritura que el corazón es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Si dice la Escritura que el hombre fue entregado a una mente reprobada, o si analizamos la intención que hay detrás de lo que hacemos a la luz de la Escritura. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacernos? ¿Podrán nuestras buenas obras contribuir a nuestra entrada al reino de los cielos? Por eso, hermanos, hoy centraremos el mensaje en un hecho único, en un hecho que cambió la historia del hombre y la condición del hombre. Hoy centraremos el mensaje en la cruz de Cristo en el momento de la crucifixión. Una historia que cambió, o un momento que cambió nuestra condición y nuestra historia. El deseo, la intención de mi corazón es que podamos entender en todo el esplendor, en todo el conocimiento, qué es lo que hace gloriosa, maravillosa y bella aquella cruz. Si tú y yo, mis hermanos, vamos al Evangelio de Juan, encontraremos que en el capítulo 10 Jesucristo está teniendo una conversación con sus discípulos, le empieza a mostrar características de cómo debería ser un pastor, pero va más allá, sino que habla de un buen pastor. Él empieza a decir, esto es aquí, esto es allá, esto deben ser así y esta es la misión. Pero lo que ellos no logran entender es que Jesucristo está hablando de él mismo como el buen pastor. Y es en esa conversación que Jesús hace la aclaración más grande y más fiel que ha hecho al hombre. En Juan capítulo 10, en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es. Todavía no logran entender, todavía no saben lo que él se refiere, y nuevamente en Juan 10, versículo 15, dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente Jesús afirma que él pondría su vida por las ovejas. Vamos más abajo, y en Juan capítulo 10, en el versículo 17 y 18, dice lo siguiente, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo tenía clara su misión en la tierra. Él sabía que él había nacido para morir. Él sabía lo que él venía. Es algo, mis hermanos, como que se dio en la eternidad pasada, mientras la perfecta eternidad contemplaba hacia el futuro la caída del hombre.
en el huerto del Edén. Y es ahí donde aparece el Hijo de Dios, tomando posición y actitud de cordero, diciendo: yo pagaré toda la deuda completa. El hombre adquirió una deuda, el hombre violó la santidad de Dios. Por ende, como el hombre violó la santidad de Dios, el hombre debe pagar, la deuda está intacta y el hombre debe irse al infierno a pagar la deuda que adquirió en el huerto del Edén. Aparece el Hijo, se ofrece como cordero, y eso es lo que nos habla la primera carta del apóstol Pedro, afirmando lo que estamos hablando. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo ya venía predestinado para salvar, y es lo mismo que encontramos, mis hermanos, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Por ende, Jesucristo ya venía a salvar a los que habían sido predestinados antes de la fundación del mundo. Luego, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 8, el apóstol Juan hace la misma afirmación. Y adoraron a la bestia, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Dios le dice a Adán: ciertamente el día que tú comas de ese árbol morirás. Y es así, el hombre espiritualmente muere, pero Dios en su misericordia permita que el hombre físicamente viva 930 y tantos años. Y muchas veces tenemos la imagen de un Dios que trae juicio, tenemos la imagen de un Dios que hace justicia, pero en su misericordia la podemos ver totalmente en la historia del Antiguo Testamento. El pueblo peca, Dios le perdona, el pueblo peca y Dios le perdona. Por ende, Jesús venía a consumar aquella deuda que el hombre adquiere en el huerto del Edén. Y es por eso que Job exclama lo siguiente, en Job 9, versículo 33: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Bueno, Job, tú en la cruz estás viendo a ese mediador que tu alma anhelaba. Jesucristo es el mediador, la cruz de Cristo es donde Jesús nos reconcilia con el Padre. Amén. Por eso tú en la cruz ves el intercambio del justo por el injusto. Amén. Es donde vemos al dador de vida perdiendo su vida. Amén, Señor. Donde vemos aplacada y satisfecha la ira y la justicia de Dios. Donde se produce la justificación del pecador. Donde la deuda es cancelada. Y el momento más débil y más fuerte a su vez del Cordero. Estamos viendo crucificado al Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y si analizamos, mis hermanos, a la luz de la Escritura, podemos encontrar que Jesucristo tenía atributos que solo Dios tiene. Cuando vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, la palabra nos dice que Él sería llamado Padre Eterno. Cuando vamos a Juan capítulo 17, versículo 5, encontramos que en esa oración, antes de la crucifixión de Jesús, Él le dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Amén. Y cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos que el verbo era con Dios, que estaba con Dios y habitó entre nosotros, en Juan capítulo 1, versículo 14. Mateo capítulo 18, versículo 20 nos dice que donde hayan 2 o 3 congregados, en medio Él estará. Mateo 28, 20
Nos dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ahí podemos ver su omnipresencia. Que Él todo lo puede llenar. No hay lugar que su presencia no pueda rebalsar ni saciar. Cuando vamos a Marcos capítulo 2, versículo 8, y a Juan capítulo 2, versículo 24, encontramos su omnisciencia, que Él todo lo sabe, no hay nada oculto a la luz de su presencia. Nombro esto rápidamente, mis hermanos, a modo de introducción, porque aún no llegamos al centro del mensaje. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, nos dice que Él es el alfa y el omega, que Él es el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Y ahí podemos ver su omnipotencia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice que Jesús es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Y ahí podemos ver su inmutabilidad, que es la capacidad de no cambiar, que Él se permanece de la misma manera por siempre. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 podemos ver su santidad. Atributos, mis hermanos, que solo encontramos en la persona de Dios. Entonces, por ende, en ese momento, tú y yo estamos viendo crucificado al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, a la segunda persona de la Trinidad. Y si tú y yo, mis hermanos, vamos a la luz de la palabra y empezamos a ver la perspectiva de los 4 evangelios, encontraremos que en el momento de la crucifixión, Jesucristo nombra 7 palabras, palabras que tú y yo conocemos muy bien. Hay una palabra de perdón y misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las características y de las cualidades, mis hermanos, que tenía Jesucristo era que donde iba y veía a la multitud, Él se compadecía de ellas. Amén. Encontramos otra palabra de salvación a un pecador. Te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Aún en su cruz, Él seguía perdonando y teniendo misericordia de los hombres. Una palabra donde podemos ver la muestra y preocupación de su amor. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Una palabra de angustia donde vemos la condición en la cual el hijo se encontraba y lo que él estaba experimentando por primera vez, donde él dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En una paráfrasis, mis hermanos, podríamos decir que lo que el padre le responde es que: bueno, hijo, tú ahora estás haciendo lo que tú no eras. Tú antes eras toda gloria, tú antes eras toda majestad, tú antes eras santo, bueno, ahora eres pecado. Y el pecado en mi santidad no puede pasar desapercibido. Por ende, yo te estoy aborreciendo. El hijo es aborrecido por su padre. Donde en la justicia y en la santidad de Dios no hay pecado. Una palabra de necesidad humana y obediencia. Tengo sed. Y cuando vamos a Juan, al capítulo 19, al versículo 28, nos dice que Él dijo esto para que las escrituras se cumpliesen. ¿Y qué escritura, mis hermanos? Todo lo que apuntaba el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, el Pentateuco, los sacrificios, las ofrendas, todo apuntando al Cordero, al verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo. Amén. Una sed, mis hermanos, que se predice en el capítulo 22, de los Salmos, en el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Su boca está seca,
Su lengua se inflama y se pega a sus mandíbulas. La sed es una cosa horrible, pero aún en su tormento y su sed, el Salvador piensa en la Escritura y Él está puesto a cumplirlas. Todos deben saber que Él está cargando los tormentos de los condenados, la paga del pecado por el mundo sobre su propio cuerpo. Y Él clama: tengo sed. Aún en su muerte Jesús complace al Padre, no a sí mismo, y la Escritura es cumplida. Claro que sabemos que el Salvador no esperaba recibir agua en aquella cruz. Él sabía que le darían a beber vinagre y Él, para atormentarlo más, para quemar su boca y partirle los labios. La sed del Señor Jesús en la cruz fue nuestra sed. Él sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Sus tormentos fueron justamente preparados para nosotros. Gocémonos en que la santa sed de Jesús nos compró el derecho de beber y no volver a tener sed jamás. Jesús bebe la copa que tú y yo deberíamos haber vivido, porque el hombre transgredió y violó la santidad de Dios. Es por eso que aparece el Hijo de Dios, para satisfacer la justicia de Dios. También encontramos una palabra de triunfo: consumado es. Y la última palabra, que es una palabra de seguridad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo he titulado, mis hermanos, este sermón: en su momento más débil, todo fue consumado. Vayamos a Juan, capítulo 19, versículo 28. Esa fue la introducción, ahora entraremos al mensaje. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en una vasija una esponja llena de vinagre y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre, te damos gracias por el amor y la misericordia que tú nos muestras en aquella cruz, donde el inocente Padre amado tomó la posición del culpable para que nosotros pudiéramos haber hecho, Señor, santos delante de ti. Pedimos perdón, Padre amado, si hemos fallado. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, que nos reveles tu palabra, que seas con nosotros, Padre, en todo momento. Amén y amén. Cuando hablamos de consumado es, en el griego esa palabra es una sola palabra de una raíz griega que significa teleos. Por ende, esa palabra en griego es tetelestai. Consumado es, lo que implica que todo fue cumplido, que todo fue pagado, que todo fue terminado. Jesús no está diciendo con esa palabra: por fin esto se acabó, por fin se terminó, yo no aguantaba más. No, lo que Él está diciendo es: tetelestai, deuda pagada, deuda cancelada. Amén. Alguien dijo, mis hermanos, que esta una sola palabra era la palabra que toda la creación esperaba, desde la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. No es un grito que solo escuchó, mis hermanos, que estaba al pie de la cruz, sino que es un grito que escuchó el universo completo. Amén. Porque Pablo nos dice que la creación gime y está con dolores de parto aún. Y yo grafico, mis hermanos, esa palabra de la siguiente manera: Padre, aquellos que tú predestinaste en la eternidad pasada, los cuales tú das para tu gloria, y yo no pierdo ninguno, tetelestai, deuda pagada.
Ellos ya están justificados, no hay condenación alguna, yo ya pagué una vez y para siempre. Amén. Señor. El Evangelio de Juan, hermano, no nos dice qué es lo que ha sido consumado, no nos dice qué es lo que fue completado, no nos dice qué es lo que fue acabado, pero a la luz de la Escritura, sí. Las Escrituras se cumplieron lo que decían los salmos, lo que decían los profetas, lo que anunciaba el Pentateuco, la ley mosaica, todo se cumple en Jesucristo. Amén. Se cumple que sería descendiente de la tribu de Judá, Amén. que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería despreciado por el pueblo, más a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Su entrada triunfal sobre un asno, su traición por unas monedas de plata, que es predecida en el Salmo 41, versículo 10, que sufriría por los demás, que sería crucificado con los malhechores, que sus manos y sus pies serían traspasados. Palabra o aflicción que vive David y la pronuncia en el Salmo 22, que hace alusión al verdadero rey que había de venir, Amén. que le darían vinagre y que sería traspasado. Así es. Consumado es. Tetelestai. Spurgeon dice que esa una sola palabra es un océano de significado en una gota de lenguaje. Una sola gota, mis hermanos, pero que tiene 1.000.000 de contenidos. Tetelestai, consumado es. Una palabra, mis hermanos, que si la analizamos a la luz de nuestra condición, es la palabra más pesada, más poderosa y más maravillosa que se haya pronunciado en toda la historia del hombre. Lo que al hombre le costó, mis hermanos, una sola acción, destruirlo todo en el huerto, a Jesucristo le costó una sola palabra restaurarlo. Tetelestai, consumado es. Señor, amén. Segundo, el primer anuncio que hablaba del Mesías, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te irá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. Satanás, hirió a Jesús en el calcañar, pero Jesucristo lo derrota, lo pisa en la cabeza, mis hermanos, y quita las llaves de la muerte. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 8, nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús destruye a Satanás y le quita el poder del imperio de la muerte. Y es eso lo que nos dice el autor de Hebreo en el capítulo 2, en el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y es ahí donde Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesucristo te derrotó en la cruz del Calvario. Él las avergüenza para siempre a las potestades, a las tinieblas. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tetelestai, consumado es. Todo ha sido completado, todo fue concretado, concluido. Si Jesucristo en su vida fue poderoso, más poderoso lo fue en su muerte. Tetelestai, consumado es. Tercero, la justicia de Dios fue satisfecha. Y para mí, mis hermanos, no hay mayor versículo
que pueda explicar lo que produjo en la cruz del Calvario, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. No hay mayor versículo a mi entendimiento que pueda graficar la justicia de Dios satisfecha. De modo, mis hermanos, que Jesús está pagando una deuda que el hombre contrajo en la cruz del Calvario, una deuda total por mi condición, mis hermanos. ¿Y cuál era mi condición y tu condición? Destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todo castigo por el pecado Jesús lo paga en la cruz del Calvario. Amén. Consumado es. Señor, amén. Número 4. Nos libra, mis hermanos, y nos compra del mercado y de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el resultado la vida eterna. El pecado, mis hermanos, ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesucristo nos compró tetelestai, deuda pagada, deuda cancelada. Por ende, Jesús ya no está contra nosotros, sino que Él está con nosotros y por nosotros, mis hermanos. Nuestro sumo sacerdote. Sí, Señor, amén. Quinto, la ley fue consumada, la ley fue completada, no abolida, sino que consumada. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos, la ley que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De modo, mis hermanos, que cuando tú y yo vamos ante Dios, Claudio Coronado, culpable de mentira. Rubén, culpado de robo. Richard, culpable de malos pensamientos. Josué, culpable de alcoholismo. Culpable, culpable, culpable. Y es ahí, mis hermanos, donde aparece nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Padre, yo viví la vida que Claudio no pudo vivir. Amén. Padre, yo fui la verdad que ellos no pudieron decir. Amén. Padre, yo pagué la deuda que ellos no podían pagar. Padre, yo fui la ofrenda que ningún hombre pudo presentar ante ti. Amén. Yo justifiqué a ellos en la cruz del Calvario. Ellos son declarados justos en mi sangre. Ellos son uno de los nuestros. Ellos pueden pasar. Porque Él nos compró a precio de sangre, mis hermanos. Tetelestai, no hay condenación, mis hermanos, para los que están en Cristo Jesús. El pensar, mis hermanos, que yo puedo contribuir en algo a mi salvación sería una verdadera blasfemia y herejía ante el sacrificio de Cristo. Porque yo estaría diciendo que el sacrificio y la obra redentora de Él no fue suficiente para salvarme del infierno. Por eso, tetelestai, consumado es. ¿Cómo podría un hombre o una mujer, mis hermanos, vivir con la culpa del fracaso de su matrimonio? ¿Cómo podría vivir un hombre con la culpa de mentirle a su familia por causa de un adulterio? ¿Cómo podría vivir una persona con la culpa del fracaso de su familia por culpa del alcohol y las drogas? ¿Cómo podría?
Por ende, mis hermanos, cuando tú y yo vamos a la cruz, donde se produjo la justificación del pecador, encontramos que yo y tú somos culpables de homicidio, que tú y yo somos culpables de adulterio, que tú y yo somos culpables de fornicación, que tú y yo somos culpables de pornografía, que tú y yo somos culpables de mentira, que tú y yo somos culpables de robar, que tú y yo somos culpables de incredulidad, de que tú y yo somos culpables de infidelidad y somos culpables de murmuración. Somos culpables. Y tú vas a la cruz y Él te dice, tetelestai, consumado es, tu deuda fue pagada. Por eso ve, arrepiéntete y no peques más. Amén. La cruz del Calvario tiene un poder, mis hermanos, en la cual el que tenía o el dador de vida pierde su vida para los que están muertos puedan tener vida. Amén, Señor. Para mí, mis hermanos, no hay mayor palabras o estrofas que puedan explicar lo que la cruz pasó con lo que les voy a leer. Y para mí, la persona que escribe estas estrofas, escribe estas líneas, entendía a claridad lo que había pasado en aquella cruz. Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su perfecto amor siempre vencerá, el Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre y para siempre. Jesucristo, mis hermanos, dio su vida para que tú y yo, mis hermanos, podamos estar sentados hoy escuchando el mensaje de salvación. Amén. Para que tú y yo pudiéramos recibir una palabra la cual nos diera vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Jesús en su momento más débil todo lo consuma, mis hermanos. Cambia la vida del hombre, cambia el estado del hombre, le da vida a lo que está muerto. Jesús en su momento más agónico y miserable fue cuando se hizo más fuerte. En ese momento, en la cruz del Calvario, mis hermanos, el Hijo desamparado por el Padre, el Hijo agonizando, el Hijo se encuentra débil, el Hijo se encuentra sin fuerzas, a un paso ya de pasar al otro lado. En su momento más débil, y en su momento más débil es cuando se hace más fuerte. En su momento más débil derrota a Satanás, desarma los poderes de las tinieblas y la vergüenza para siempre, derrota el pecado, cumple la ley, cumple las escrituras, vence al mundo, aplaca la ira de Dios y la satisface, le da vida a lo que está muerto, justifica al pecador y despliega toda su gracia y misericordia en el momento más débil. Amén. Amén, Señor. Tetelestai, todo es consumado. Es eso, mis hermanos, lo que hace gloriosa la cruz en todo su esplendor, que ahí, mis hermanos, fue todo consumado. No es solo que fue crucificado un carpintero, sino que fue crucificado el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el amado del cielo, como cantábamos hace un instante. Esa es la sangre del Cordero. Por eso debemos ser negligentes a la hora de predicar, a la hora de vivir el Evangelio, a la hora de apacentar la grey. Porque no fue cualquier sangre la que se derramó en la cruz del Calvario, sino que Dios desciende de las alturas, se hace hombre, se hace pecado, para que nosotros pudiéramos ser glorificados, exaltados y posicionarnos en lugares celestiales. Amén, Señor. El Hijo de Dios pagando la deuda de los hombres.
Le invito a cerrar sus ojos. Señor, damos gracias por tu cruz, por el sacrificio en aquel madero, entendiendo que ya no podemos contribuir nada a la salvación, porque tú la consumaste en la cruz del Calvario. Solo resta creer y confiar y entender que tu sacrificio fue suficiente para abrirme, Padre amado, paso al reino de los cielos. Gracias por la hermosa cruz, Señor, porque pagaste la deuda, Padre amado, que si no hubieras pagado aún estaría vigente, Señor. Gracias por la deuda pagada, porque todo fue cancelado. Porque ahora podemos entender lo precioso y hermoso que es tu cruz. Ayúdanos cada día a entender que dependemos de esa cruz. Que esa cruz, Padre amado, marcó la historia del hombre, el estado natural del hombre, el estado espiritual del hombre, que nos acerca cada día y cada vez al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque en la cruz vemos la muestra de misericordia más grande que has tenido con los hombres. Que aún así ellos dudaban, Padre amado, pero tú pedías perdón por ellos. Porque tú entendías, Padre amado, que nosotros necesitamos algo que solamente tú tienes, Padre amado, y eso es la verdad que está en ti, Señor. Gracias por la hermosa cruz. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.